Entonces, partimos. Muy buenas tardes, querido comité de personas mayores, que vamos ahí estamos viendo algunos temas y hoy día habíamos quedado de estar con nuestra querida Noé González, que nos va a hablar sobre discapacidad intelectual enfocada en personas mayores. Así que le cedo la palabra y muchísimas gracias por esta instancia, Noé. Muchas gracias por la invitación y por obviamente dejarme presentar un tema tan importante como es la discapacidad intelectual, que es un tema fresco en Chile. Y les voy obviamente a presentar un PowerPoint en el cual voy a exponer más o menos como un poco de historia y más o menos de qué se trata. No sé si puedo compartir o, o te lo mando, Pame, o se lo mando a alguien por correo. No te preocupes, al tiro, dame un segundo, voy a meterme acá y te voy a dejar como anfitriona Como anfitriona. y así tú, perdón, y así tú vas a poder, no, Mejor que no empieces con la grabación ahora. sí, dame un segundito. Ahí está listo, Noé. Intenta tu... Voy a compartir entonces, a ver. Me dice que no puedo compartir. Me Ya, dice... Déjame intentar de nuevo. Un segundito. Qué raro. Alguien está con tos. Sí. Oh, Pame, te lo envío por correo electrónico si no pesa tanto el Power. No sé si te parece. Dame un segundo. Ahí intenta. Ahí ahora puedo compartir. Súper. Ya. ¿Me permiten? No sé si se ve. Perfecto. Súper. Me dan un segundo porque... Ya. Qué lindos los colores. Bellísimo, me ¿Se encantó puede, también. ¿se puede ver? Ya. Ahí. Eh, bueno, ustedes ya me conocen anteriormente. Yo me llamo Noé González, soy la expositora de este postítulo que realicé, que se llama Discapacidad Intelectual. En sí, el postítulo era en general, pero en esta ocasión yo lo enfoqué a las personas mayores, que es nuestro tema principal dentro del comité. Denme un segundo. ¿Se ve bien? Sí. Se ve bien, sí. Solamente señalar que por favor mantengan los audios silenciados. Gracias. Bueno, voy a empezar con una definición de la discapacidad intelectual. Esta fuente se sacó desde la American Association on Intellectual and Development Disabilities, que es
En español, la Asociación Americana como de Psiquiatría, a fin de cuentas, la que hace como esta definición de discapacidad intelectual, en el cual en el primer punto dice se caracteriza por limitaciones que son importantes, tanto en funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, y estas comienzan a partir de los 22 años. Lo que se realiza actualmente dentro de la instancia, dentro del estudio, es que la discapacidad intelectual se ve desde muy temprana edad, desde cuando uno es niño. En la actualidad, con los decretos y las leyes que hay actualmente, que eso lo vamos a ver más adelante. También decir de que estas limitaciones obviamente no significan que la persona esté inadaptada para integrarse a la sociedad. Es por eso que las conductas adaptativas, como se ve en el último punto, son ese conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que las personas aprenden y realizan en su vida cotidiana. Y eso más que nada se refiere como a este proceso como de readaptación de una persona que sufre de alguna discapacidad intelectual. Por ejemplo, una persona con algún trastorno de hiperactividad requiere de ciertas necesidades de apoyo para poder reinsertarse y poder tener una calidad de vida mucho mejor. Lo mismo una persona con autismo o una persona con algún problema psíquico, por ejemplo, como por ejemplo esquizofrenia. Todo ese tipo de discapacidades se refieren a las conductas adaptativas. Lo que se necesitan son necesidades de apoyo para poder como salir adelante, por así decirlo. Y eso obviamente requiere de un funcionamiento, también llamado inteligencia, que se refiere a la capacidad mental general, como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas. Y una forma de medir el funcionamiento intelectual es una prueba de coeficiente intelectual que se usa actualmente con ciertos mecanismos. Generalmente hablando, una puntuación en la prueba del coeficiente intelectual de alrededor de 70 indica una limitación significativa en el funcionamiento intelectual. Eso puede como ascender o descender, dependiendo del funcionamiento o mecanismo que uno presente. En los tiempos antiguos, por ejemplo, en la antigua Roma, por ejemplo, en Grecia, las personas con discapacidades eran desechadas, no servían para el mismo sistema. No fue hasta avanzado, hasta mucho tiempo después, que se empezó a ver como las discapacidades como un problema más que nada como de querer como contribuir, ayudar a esas personas, o sea, que en ese entonces lo trataban como minusválido. Muchas personas, por ejemplo, en la Edad Media, que sufrían de alguna discapacidad, se dedicaban al mundo del espectáculo, a los circos, eran tratados como una especie de fenómenos. Y no es hasta lo que conocemos actualmente como el siglo XXI que se ha podido tratar como la discapacidad intelectual, no como una limitación, sino como simplemente distintas como capacidades que tiene la persona. Lo que conocemos también como diversidad funcional. También hay distintos tipos de discapacidades. Una de ellas es la motriz, no sé, tal cual ustedes la conocen, puede ser parcial o total la movilidad. También está la auditiva, que puede ser genética, o sea, uno puede nacer sin audición, puede ser adquirida a través del tiempo o puede ser congénita. A eso me refiero que puede ser un problema a través del embarazo, que no haya habido un cuidado como corresponde. También es visual, eso significa que puede ser una persona ciega, tanto parcial como total. La visceral, que no es tan conocida, que eso más que nada abarca los órganos internos. Y en ese sentido, por ejemplo, muchas personas mayores no se conoce mucho este tipo de discapacidad, pero más o menos lo sufren. Por ejemplo, una persona que tiene, por ejemplo, incontinencia urinaria. Es una persona que en un organismo interno no puede como
subsistir en su vida cotidiana. Por ejemplo, le impide de participar como de eventos sociales, por ejemplo, una persona con incontinencia urinaria. Lo mismo una persona, por ejemplo, que sufra del riñón o una persona, por ejemplo, que sufra de problemas cardíacos. A eso se refiere más que nada con una discapacidad visceral. Puede ser tanto un órgano interno como varios órganos internos que estén comprometidos. También está la psíquica, que se refiere más que nada como a enfermedades como de peso, como son la esquizofrenia. Y ahí vendría también pasado la psíquica, vendría como la intelectual, que es lo que anteriormente les estaba como definiendo. Y también puede ser una discapacidad múltiple, puede ser una persona, por ejemplo, que tenga una discapacidad intelectual y a la vez tenga una discapacidad motriz, así que le impida, por ejemplo, le impida el funcionamiento práctico en la vida. Es por eso súper importante abarcar que, por ejemplo, los avances que se han hecho a través de a través del tiempo eh, pueden como generar este tipo de facilidades a las personas. Por ejemplo, una persona con silla de ruedas, ahora con la nueva ley que hay acá en Chile, puede, por ejemplo, exigir que una institución tenga como una especie de pasadizo, así que le permita como entrar al recinto. Eso anteriormente no estaba como legislado. O, por ejemplo, una persona auditiva puede exigir, por ejemplo, que en la institución pública hay una persona que hable lengua de señas. ¿Hasta este punto tienen alguna duda? No sé si No, tienen alguna duda o sigo con lo otro. lo que sí, esta de la visceral nunca la había escuchado. Me pareció muy bueno. La Iba a discapacidad comentar lo visceral, mismo, sí. la Sí, discapacidad buenísimo. visceral es sumamente como rara, no es comúnmente conocida. Entonces, igual, por ejemplo, me ha tocado ver personas mayores y tratar con personas mayores, por ejemplo, que tienen discapacidades viscerales, que no tienen una discapacidad intelectual, tampoco psíquica o motriz, pero sí, por ejemplo, sufren de algún órgano interno y que le impide, por ejemplo, tener una vida, por ejemplo, salir a comprar. No sé si me explico, así técnicamente hablando. Una persona, por ejemplo, que sufre del colon también es una discapacidad visceral. No le permite, por ejemplo, tener una vida cotidiana normal. Em, la discapacidad intelectual también ha evolucionado a través del tiempo. Por ejemplo, desde los años 70 hay una nueva mirada con respecto a las personas con discapacidad intelectual. Anteriormente eran simplemente ciudadanos de segunda clase, lo que significaba que no tenían como derechos y deberes como una persona común y corriente. Entonces, este punto lo coloqué porque encuentro sumamente como importante recalcar este lema del Nothing About Us Without Us, que es una campaña activista de personas con discapacidad que salieron a la calle en Estados Unidos y en Londres, en Europa en sí, y bueno, protestaron así por sus derechos. Y eso obviamente abarcó mucho, abarcó bastante en lo que es hoy día las leyes sobre discapacidad. Hasta anteriormente a eso en realidad no se hablaba de eso, simplemente esas personas eran personas dependientes de otra persona. Entonces, a través de este movimiento se logró que se lograra enfatizar en que ellos también pueden tener una vida independiente, pueden tener una vida como cualquier otra persona, estudiar, tener una salud digna, no ser sujetos de prueba, por ejemplo, que es lo que se conocía anteriormente. Las asociaciones de psiquiatría, las asociaciones de psicología, estudiaban a estas personas para saber cómo más o menos qué eran. Pero también ellos necesitaban ser sujetos de derecho, no sujetos de prueba. No sé si se entiende hasta ese punto. Sí, se entiende muy bien. Por eso,
ser condenado a un estatus de ciudadanos de segunda clase, encontraba que era sumamente grotesco, hablando en una época en la cual la tecnología iba avanzando a pasos gigantados y se necesitaban como ciertas pruebas para poder salir adelante, ciertas aptitudes, por ejemplo. Es por eso que encontré como sumamente interesante colocar este punto y mostrar que la discapacidad es algo con lo cual uno puede como avanzar, que uno puede como lograr a través de profesionales poder integrarse a una sociedad que no estaba preparada hasta ese entonces para tratar con personas con discapacidad. Hay un paper que quería mostrarles, por ejemplo, que está ligado a este, que no es de la historia. Este, por ejemplo, para que podamos retratar lo que les estaba comentando. Anterior a eso, se agrupaban heterogéneamente hombres, mujeres, personas tratadas de forma normal, y todo lo demás quedaba excluido, quedaba como en un segundo plano. Era una forma de expresar de que esas personas tenían que estar en ciertos recintos tratados por ciertas personas que cumplieran un rol, un papel médico. Después de eso, obviamente se pasó a la segregación, o sea, ya estas personas tienen que estar en un lugar en donde les pertenezca y se sientan así como, y no se sientan discriminados, pero que nosotros podamos vivir como en nuestro mundo. Eso obviamente llegó a este movimiento y se lograron ciertos derechos, pero es lo que conocemos actualmente como la integración, que a fin de cuentas no es como el mundo ideal, pero están ahí. Es como, a ver, ¿cómo explicarlo? Es como cuando una mariposa se posa en la palma de la mano de uno sabe que está ahí, pero obviamente tiene que seguir su camino. No sé si me explico con esta metáfora. Es la metáfora como de, yo sé que están ahí, no invado como su espacio, pero tienen que integrarse a mi mundo. Y lo que conocemos actualmente y a lo que se desea llegar es a la inclusión. A fin de cuentas, todas las personas somos iguales, todas las personas tenemos derecho, todas las personas tenemos derecho a elegir y también tenemos derecho como a poder vivir una vida digna, de calidad, poder tener la misma representación de que poder encontrar una pareja, vivir una vida normal, tener una casa, por ejemplo, tener un auto, poder usar un auto sin tener que mostrar, por ejemplo, una credencial de discapacidad que, por ejemplo, me impida hacerlo. Todas esas cosas, por ejemplo, son sumamente importantes. Cuando, por ejemplo, hablamos nosotros de la ley Jacinta y hablamos del caso, por ejemplo, del caballero, a mí me parece como, por ejemplo, súper transgresor que una persona adulto mayor, una persona mayor no pueda conducir, por ejemplo. No sé si se entiende. ¿Por qué impediríamos algo así? ¿Por qué se impediría que una persona que tiene obviamente, que puede funcionar motoramente, no pudiese como realizar algo que le gusta hacer? Porque obviamente conducir es algo que uno hace porque le gusta, porque obviamente es una facilidad. O por ejemplo, una persona mayor también que elija, por ejemplo, hacer danza. ¿Es la edad, por ejemplo, una limitante para hacerlo? Usualmente se ven personas más jóvenes hacerlo. Y obviamente todo eso a la final habla de la inclusión en este mundo. Puede una persona, por ejemplo, mayor tener obviamente una vida sumamente saludable, que es lo que se busca, tener una vida activa, una vida saludable. Eso obviamente se consigue a través como del conocimiento. Por eso es tan importante que conozcamos en nuestro entorno, que conozcamos a nuestras personas mayores y saber qué es lo que enfrentan día a día. Creo que ese es un punto súper importante. A través como del estudio no encontré como informes que relacionaran, por ejemplo, la discapacidad intelectual con las personas mayores.
Y eso es más que nada porque antiguamente las personas mayores llegaban como hasta cuarto básico, cuarto, sexto básico, dejaban la educación escolar primaria y se colocaban a trabajar. Entonces, no hay un registro, por ejemplo, de que esa persona a la fecha actual posea una discapacidad intelectual. ¿Cómo se va a saber eso? O lo Ese, por encerraban en ejemplo, las casas. exactamente. Así, tenían que cuidar, por ejemplo, las mujeres a muy temprana edad tenían que cuidar a su hermano, entonces no podían ir a la escuela. Y por ejemplo nos preguntamos, ¿por qué esa persona mayor es tan apática? ¿No le gusta estar con personas? ¿O por qué le gusta la soledad? Quizás lo atribuimos como simplemente como a una conducta, a un comportamiento, pero quizás eso tiene un trasfondo. Entonces, ¿es ese el modelo de la discapacidad intelectual? Que deberíamos, por ejemplo, el comité, por ejemplo, enfocarse en hacer un estudio, por ejemplo, en donde conozcamos si alguna persona mayor, por ejemplo, posee algún grado de discapacidad intelectual que le impida hacer ciertas como rutinas y necesite un apoyo para hacer eso. Por ejemplo, una terapeuta ocupacional que se encargue de algo. O por ejemplo, hay mujeres que son personas mayores y no les gusta cocinar o no les gusta hacer aseo. No significa que sean personas poco aseadas, simplemente se refiere a una discapacidad intelectual que puede ser, no sé, alguna disociación como de las rutinas cotidianas, que nunca se le enseñó, lo vio, pero en realidad no sentía como un apego a eso. No sé si hasta ese punto está bien, ¿se explica? Súper, sí, perfecto. Bueno, en el punto de, por ejemplo, de la historia de Chile, con respecto a la discapacidad intelectual, en el primer Tratado de Derechos Humanos del siglo XXI entró en vigencia el 29 de julio de 2008. Se establecieron algunos compromisos para velar porque las personas con discapacidad fueran incluidas en la sociedad. Desde allí se creó la Ley 20.422, que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, ajustando esta legislación a una perspectiva de derechos humanos enfocada en este grupo de personas. A este ritmo se sumó la formación del Servicio Nacional de Discapacidad, antiguamente que era el Fondo Nacional de Discapacidad, que era durante el año 2010. Posterior a eso, pues hay un dato que se realizó un estudio nacional de discapacidad en el cual un 16,7% de la población de 2 o más años vive en situación de discapacidad. Y con respecto a la ley 21.015, en la cual se incentiva la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que esa ley la encuentro sumamente importante, porque hasta antes de eso no se contrataba a personas como, por ejemplo, que estuvieran en silla de ruedas. Era como, para la empresa era como un fastidio, era como algo, pucha, hay que gastar dinero, hay que invertir en infraestructura para que una sola persona venga a trabajar acá. Era como, no era muy, para ellos como muy factible. Entonces esta ley mira a cambiar este proceso y, por ejemplo, ahora una persona con alguna discapacidad motriz o alguna discapacidad visual puede perfectamente trabajar en una empresa. Y a eso es lo que llamamos la inclusión actualmente. El poder dignificar a una persona a través de un área de un área de interés. Eh, Eso con respecto a la historia de la discapacidad intelectual en Chile. No sé, no había demasiado estudio con respecto a eso, porque más que nada esto es, por así decirlo, como fresco. No es como que esto se haya hecho así en los 80, en los 70. Entonces, no sé si hasta este punto tienen alguna duda. Esta es como la presentación y yo después les quería mostrar como una organización que tiene como un lugar, que es un video más que nada, así como de reflexión. No sé si hasta este punto hay algo que deseen ustedes consultarme. Se entiende súper bien.
Clarísimo. La verdad, Noé, que eres muy clara para explicar. Muy interesante el tema. Te felicito. Está de yo, más decir, por ejemplo, yo soy una persona con autismo, yo desde muy pequeña tengo autismo. Y por ejemplo, en los años 90, a nosotros la discapacidad no le decían discapacidad, a mí me decían que yo tenía un retraso mental. No podía ir a la par de mis compañeros. Tenía problemas para socializar, me fijaba en cosas, me quedaba pegada en cosas como sumamente como, ¿cómo decirlo? Que para otras personas sería como, no sería algo interesante. Y hasta que entré a la universidad, pude comprender, por ejemplo, a través de ayudas de psicoterapia, a través de la ayuda de la terapeuta ocupacional, que pude tener una vida tal cual como otras personas. Mi papá, por ejemplo, siempre pensaron que iba a vivir con ellos. Como ya tengo una hija con autismo, entonces le tocará vivir con nosotros y tener una vida, a fin de cuentas, ocuparnos de ella hasta que nosotros seamos viejitos. Y gracias a la vida, a través de estas necesidades de apoyo que me entregó más que nada la escuela y obviamente fundaciones, pude salir adelante. También es como las vivencias personales de personas que tienen discapacidad intelectual se pueden como, son como relatos para poder como llevar una vida mucho mejor y poder demostrarle a la sociedad que uno también puede ser profesional, una puede ser una persona completamente capaz como de dar clases, de mostrar, por ejemplo, ahora, esta es mi primera, por ejemplo, presentación haciendo cátedra, por así decirlo, y nada, me siento súper orgullosa, por eso me metí en concreto en la discapacidad intelectual. Y me interesa mucho que las personas mayores tengan también una cabida en esta sociedad eh, y puedan ser comprendidas. Y no solamente como del objeto de, bueno, esta persona así, esta persona allá, buscar en concreto qué es lo que necesitan, qué es lo que podemos trabajar con ellos, qué cosas podrían como mejorarse para poder tener una calidad de vida acorde. ¿Hay algo que falte allí, en ese hogar? A veces la soledad a las personas mayores se las come. Entonces, buscamos algún taller, alguna actividad, algo que le guste para poder como, por así decirlo, mejorar esa sensación que tiene. No sé, son como reflexiones más que nada. sabes Sí, que no esto me hizo, disculpa, Pame, dale. me hizo recordar cuando yo hacía clase, yo tuve a lo menos que estoy recordando 5 alumnos con una discapacidad física, ¿ya? En este minuto son todos trabajadores sociales. Y la verdad es que eran brillantes, eran brillantes. Yo recuerdo 2 alumnas realmente que eran muy destacadas, ¿ya? Entonces, claro, que han tenido y tuvieron al inicio muchos problemas para insertarse laboralmente, porque mandaban sus antecedentes y como tú dices, no, la verdad es que no las contrataban porque necesitaban una silla de ruedas, porque necesitaban que la empresa en el fondo se adaptara a estas nuevas necesidades de las alumnas, de su profesional en el fondo. Y eso les cerró muchas puertas, ¿ya? Hasta, yo diría, hace un par de años, porque esto realmente es nuevo, ya la posibilidad que tuvieron ellas de insertarse efectivamente laboralmente, ¿ya? Pero ellas siempre bueno, yo siempre mantuve contacto con ellas, entonces me contaban, mandé mi antecedente, qué sé yo, y todo bien, tengo hora para una entrevista, pero llegó la entrevista y hasta ahí quedaban, ¿ya? Entonces estaba la desilusión, estaba
el dolor en el fondo, la frustración, ya, pero ellas insistieron, insistieron. Mira, hay una de las chicas que está en Rancagua ejerciendo como trabajadora social en la municipalidad y le ha ido súper bien porque estuvo acá en Santiago y en una municipalidad y ahora se trasladó a Rancagua. Tiene su familia, logró tener su hijo, la verdad es que ha hecho una vida muy bonita ella, pero le costó muchísimo. Eh, y de los otros chicos, la verdad es que yo perdí contacto con ellos, pero al inicio fue súper duro, muy duro. Así es, yo quisiera comentar, primero agradecerte, Noé, porque la verdad es que me queda muy clara la historia y cómo esto va evolucionando. Eh, y bueno, yo trabajo con personas mayores y hay un porcentaje muy grande de personas mayores con discapacidad y que como, por eso me llamó tanto la atención también, igual que a Uriel, esto de discapacidad visceral, porque claro, efectivamente muchas veces no pueden salir de la calle a la calle por distintos motivos, no pueden ejercer alguna actividad, etcétera. Y se va uniendo esto de ser, o sea, la vulnerabilidad de ser persona mayor se une con la vulnerabilidad de ser una persona con discapacidad. Y digo vulnerabilidad porque, como tú también muy bien dijiste, esto no debiese ser, eh, dada la inclusión que se debe ir verificando. Eh, Te felicito, me encantó y tendremos que empezar también a caminar en este comité por esa vía de las personas con discapacidad. De hecho, Muchas gracias. yo, por ejemplo, para transportarme, yo usualmente uso como la micro, por así decirlo, el bus. Y aquí es donde yo estoy trabajando. Cuando quiero ir a Curicó o Talca, se sube mucha persona mayor. Eh, Se sube mucha persona mayor y me tocó una vez ir a Curicó y me fui conversando con una señora. Y esta señora me decía, antes de subirse al micro, me decía, uy, ojalá que haya un baño. Me acuerdo que quería ir al baño. Y yo le dije, sí, o sea, yo creo que el caballero no tiene ningún problema en parar si usted tiene ganas de ir al baño. Me decía sí, porque yo sufro, por ejemplo, me hicieron una operación y, por ejemplo, voy muy frecuente al baño. Y me acuerdo que la señora no se aguantaba las ganas, estábamos esperando el bus en la plaza y me dijo, ya voy a hacer acá pipí en la plaza. Y me acuerdo que la acompañé porque justo al frente había un grupo de niños así que estaban así como en una especie de gira de estudio. Y la tapé y hizo un poco, me dijo, pucha, me dio vergüenza, hizo un poco. Y bueno, la cosa es que por lo menos se pudo aguantar parte del trayecto y después paró el bus exclusivamente para que ella fuera como a un restaurante a pedir el baño y a hacer pipí. Eso, por ejemplo, es una discapacidad visceral. O sea, tienes un órgano comprometido, más delicado, y no puedes aguantarte las 2 horas que se demora el bus, por ejemplo, de Alicante a Curicó para ir al baño, que es una necesidad básica. Eso, Eso, por ejemplo, habla de la empatía también que tienen las personas. Menos mal que el conductor pudo entenderla y paró en un momento y ella pudo ir al baño porque no se aguantaba, si no se iba a hacer pipí ahí en la micro. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, acá en la séptima región, los veo más como a viva piel, porque aquí hay mucha persona mayor, muchísimas. Yo cada vez que voy por ejemplo, a Gualañé, que queda a 20 minutos de Alicante, me subo con personas mayores y hablo con ellos, les consulto cómo están, les pregunto qué tal, cómo va la vida. Me gusta hablar con ellos porque sé que quizás soy la persona con la que hablan y después ellos llegan a su casa y no los recibe nadie. Entonces,
habla más que nada de la empatía que puede tener uno con respecto a eso. Bien. Yo Ay, compartí la página de es- asprona.org. Estoy buscando la del video. Este es un video de una casa de una casa de día que invita a personas mayores como a hacer como actividades. Y se las quería dura como 15 minutos, por eso no quería hacer tan largo como la charla, para que pudiésemos ojearla y pudiesen ver como el trabajo que hacen ellos con las personas. No solamente con las personas mayores, tienen relatos sumamente interesantes, por ejemplo, con personas con síndrome de Down, que a mí, yo por lo menos que soy súper llorona, me emociono mucho. Eh, Veámoslos. sí, y eso más que nada. Y bueno, eh, aparte de los links, yo quería agradecerles por este espacio, por escucharme. Estoy súper agradecida de todo lo que estamos realizando como comité. Y quería terminar con una imagen sumamente como linda, de que hay vejeces diversas también, de que todas las vejeces son únicas e irrepetibles y que es necesario que construyamos una inclusión, que haya inclusión social de las personas adultas mayores también con esta condición y con discapacidad intelectual, eh, para vivir en un mundo mejor, en un mundo mucho mejor. Eso, chicas. Ah, me encantó, me encantó. Te muchas felicito, gracias, Maya. Noé. La verdad es que preciosa Gracias. tu presentación, muy linda, clara, Mm. y verdad que con esta imagen remataste la presentación. Esto, vejeces diversas, hermoso, realmente. Sí, te felicito. Se ven pocas personas mayores con síndrome de Down. Parece que ellos Sí, fallecen jóvenes. sí. No sé si hay algún dato de eso, ¿no? La esperanza de vida de ellos era vivía muy poquito, digamos, ¿ya? Pero ahora eso ha cambiado muchísimo. De hecho, hay datos, hay Hay datos, datos. hay datos. Hay datos y no lo quise colocar porque era como para otro momento, Para una próxima presentación. claro, pero hay datos y full agradecida porque a fin de cuentas esto también marca como un precedente de, de que las personas con síndrome de Down también son personas, así como cualquier otra persona. Eh, y nada, eso chicas, muchas gracias. Gracias a ti, Gracias, Maya. bravo, Muchas bravo. gracias, muchas gracias a ti. Lo que más me gustó de todo es tu historia. Muchas gracias. Tu historia me emocionó, fíjate. Te lo digo sinceramente. Encontré muy linda tu historia. Ha sido un camino bastante difícil, así. Yo creo que la mediación también como que es un espacio sumamente sanador de reflexión, de autoconocimiento, como decía en la charla anterior, de, de poder encontrarse. A mí la mediación me ha ayudado bastante. Qué bello. Sí, Gracias, yo Noé. también agradezco que hayas compartido este espacio y tu propio proceso. La verdad es que estoy muy emocionada en este minuto. Muy Gracias, agradecida. chicas. No sé si Eh, desean ver el video o que cada una después lo vea. No, ahí quedó como... Yo compartí el link, si después lo quieren ver. ya, Veámoslo después, con tranquilidad. ajá, Ya estuvimos bastante, ya, quedé muy sensibilizada, la verdad. sí. Muy hermoso. Bien, entiendo que finaliza, no.
Ahí parece que no, no sé. A mí ya me llegó el link. Sí, gracias, Mariel. La Mariel lo mandó. Ya nos llegó el link. Ahí lo dejé en pausa la grabación, que no podía. Te pasaste, Noé, te pasaste. De verdad, te Sí. pasaste. ¿Qué querés que te diga? No. Nadie te cree que fue tu primera vez, oye. No. Me cuesta. Yo era de esas Bello. personas que... Yo era de esas personas que no podía hacer como una presentación, me quedaba en blanco, empezaba Mira, Y, mírate, y- mírate. Es que no, yo estoy orgullosa. este espacio es una muy buena escuela. Sí, Sí, Mm, es una muy buena escuela. sí. Me emocionan ustedes mucho. No, ya. Oye, yo voy a traerlas acá a la realidad. ¿No? Mira, llegó a la Vero, ahora recién. Eh, Chicas, bueno, me cuesta todavía salirme de esta emoción que nos traspasó la Noel, la verdad es que es bastante difícil. Eh, y me encanta porque de hecho yo en algún momento había hablado con Navari, pero tenemos que ir avanzando, digamos, en armar un comité derechamente de personas con discapacidad. Para mí es un tema que estoy también trabajando hace mucho tiempo, o sea, que me interesa hace mucho tiempo porque trabajaba con niños también con discapacidad, para así que no es, ahí a disposición, porque es un tema que para mí es muy importante. Así que ¿Tú sabes que me puedes sumar a ese comité? lo tenemos que armar de todas maneras. Sí, de todas maneras. Yo también Eh, me sumo. Bacán. Yo creo Ya, que vamos, vamos. estamos todas en todo. De hecho, hay un tema que me gustaría tocar más adelante con ustedes, que es como el autismo femenino, que es un tema, podría tocarlo, pero más adelante, así cuando ya nosotras estemos, ya hayamos salido de todos los proyectos y todas las cosas que queremos hacer. Genial. ¿Por qué autismo femenino? Porque tiene Autismo una, Porque usualmente el autismo se da más en hombres. En las mujeres es más invisible el autismo, una hace más cosas, una está programada para hacer más cosas. Entonces se diferencia bastante y tiene distintas características muy distintas a las de un hombre. Mira, Y nada, así he participado como de charlas de eso y me gustaría compartirlo con ustedes a modo de conocimiento. me encanta. Sí, de todas maneras. Bueno, volviendo y retomando un poquito lo que habíamos hablado, porque este comité va, pero ahí, pero habíamos visto la posibilidad de hacer una actividad como comité a fines de noviembre. Habíamos visto la alternativa de poder hacerlo por presencial principalmente o por medio de Zoom. Yo estuve hablando con la Bari para efectos de poder verificar cuáles eran las aproximaciones, cuáles eran las alternativas, etcétera. Y le comenté también que teníamos muchas ganas de comenzar con esto de las capacitaciones y de empezar ahí a armarnos en esa área. Y en ese sentido, la verdad es que, y me acordaba mucho de Cecilia, porque estamos súper encima. La verdad es que yo siento que somos muy bacanas y si nos ponemos las pilas lo vamos a lograr. Pero sinceramente, y aprovecho de decirles al tiro, porque también yo estoy en la organización de la ceremonia, que va a ser el día 2 de diciembre, recuérdenlo, los 21 años del colegio, va a ser en la Universidad de San Sebastián, entonces eso es el 2 de diciembre. Además de eso, estoy viendo el tema del foro en lo personal, digamos, y como colegio también, y les aprovecho de recordar, el día 25 de noviembre a las 10 de la mañana también hay una convocatoria para efectos de poder verificar la votación y poder cambiar los estatutos, porque actualmente los estatutos
se pueden, o sea, las reuniones, etcétera, se pueden solamente hacer en forma presencial. Y la idea de la modificación de los estatutos es precisamente modificarlo para que pueda ser online y podamos participar muchos más, ¿ya? Esta, así es que tenemos como harta cosa en el camino. Entonces, les pregunto, digamos, ¿seguimos con la instancia de hacerlo presencial a fines de noviembre? Intencionamos hacerlo a fines de noviembre vía Zoom y armar algo más cotote, con más tiempo y con más calma también en marzo, por ejemplo. Dejo la palabra para que puedan. Yo pienso que para marzo, Yo también. Yo que también. estamos muy encima de la fecha. Ya, Sí, porque para hacer algo tenemos que hacer algo bueno, po. sí, Sí. perfecto. Sí, nadie se opone a que sea en marzo, entonces nos fijamos como esa meta. Hacer Sí. nuestra primera capacitación con invitados, con tutti quanti en marzo y ahí tenemos En un poquito más de marzo, en tiempo para marzo. poder ver. Sí, sí, en Perfecto, marzo. Sí, sí. perfecto. Ahí, bueno, ahí vamos a tener tiempo para discutir y para verificar de mejor forma, digamos, todos los detalles en el sentido de que si es que hacemos algo para personas mayores, contamos absolutamente con el espacio y con el respaldo del colegio, donde se le puede dar incluso una certificación a las personas que están, etcétera. Y también, por otro lado, el colegio también tiene convenios y contactos con universidades con las cuales también el día de mañana podríamos hacer algo con esas acreditaciones. Entonces ahí tenemos como más tiempito para poder ir y en estos espacios nos vamos también, vamos avanzando en lo que nosotros vamos Sí, pudiendo sí. realizar. Pame, y dijiste que el sí. sábado 2 de diciembre se hace el aniversario 21 del colegio. Sí, exactamente. Tenemos 3 fechas, porque, a ver, primero, les comento, el día 10 de noviembre, que ya lo habíamos hablado, ya por suerte hoy día recién tenemos lugar, que va a ser la Municipalidad de Santiago. Estamos viendo ahí, pero ya tenemos, va a salir prontamente la dirección. El día 10 de noviembre a las 10 de la mañana tenemos la convocatoria, que obviamente por favor no es obligatorio, pero ojalá que pues, se pueda participar los que más podamos. La convocatoria en torno al proyecto de ley que existe actualmente en torno a las personas mayores y que podamos nosotros hacer una presentación me refiero a estar ahí para poder saber de qué se trata, para poder manifestar nuestra voluntad y eso hacerlo presente a los diputados y a la mesa que se está trabajando en el Congreso. Entonces, súper importante y esto lo voy a dejar hasta aquí, pero después quiero retomar el tema, no sé si ahora o por último por WhatsApp, para poder saber quiénes de ustedes van a poder ir y también quiénes de ustedes pueden invitar también a distintas personas, tanto personas mayores como de todas las Ya voy edades. a O ir, sea, aquí ya voy a estamos ir. todos Me imagino, ya involucrados. estoy. Así es que me refiero a involucrados en torno a que esta ley de envejecimiento implica muchas instancias y que implica no solamente para las personas hoy día de mayores de 60, o sea, hasta las guaguas están involucradas en ese sentido, porque va a significar que ellos van a tener, cómo va a ser su envejecimiento también. ¿Ya? A eso me quiero referir. Así que si después me pueden dar esa ayudita de poder empezar así, pero full, a poder mandar por sus redes sociales, invitar a gente y ver más o menos cuánta gente pudiese ir, se los agradecería mucho. Después tenemos, eso es el 10, y tenemos el 25 de noviembre la convocatoria a la asamblea del colegio. Y luego de eso tenemos el día 2 de diciembre la ceremonia donde además de la conmemoración de los 20 años del colegio se va también a dar el premio de este precioso, que aquí tenemos a una jurado, que se va a dar el premio también ese día, ¿ya? Sí. Y les quería preguntar y también comentar.
la idea de este día 2 es también plantear una temática. Y obviamente que me metí. Y obviamente esta temática va a ser, adivinen, personas mayores. Acceso a la justicia. Obvio, obvio. No podíamos no estar, obvio. Entonces les quería preguntar si les parece que yo hable ese día y por favor con toda libertad, si es que alguna quiere hacerlo, yo no tengo, por favor, de verdad que con toda libertad. La idea es que como comité estemos presentes y en ese sentido podamos hablar sobre algo que hemos hablado acá. Así que por favor, si que de verdad en ese sentido toda la libertad del mundo sobre los derechos de las personas, la convención específicamente, e ir bajando desde los derechos, los principios, hasta lo que significa la participación y llegar a la mediación. Vamos a estar con mediadores ahí. Por lo tanto, la idea es poder empezar a incorporarles a los mediadores esta idea de estos cambios de paradigma. Si bien es cierto, hay cambios de paradigma en las personas mayores y todo lo que significa el acceso a la justicia, también es importante que ellos ya empiecen a cachar el cambio de paradigma en torno a lo que hemos hablado de la neutralidad, imparcialidad, etcétera, que tenemos que tener adecuaciones, tenemos que capacitarnos, tenemos que tener espacios especiales, etcétera. Entonces, todo eso, bajarlo y dejarlo como una gran propuesta para que el colegio empiece a estar en esos ámbitos, en esos espacios y con esas especializaciones. Esa es como la idea del planteamiento, una innovación, un tema que está muy en boga y con una idea clave y con una invitación a algo también innovador y muy interesante. Esa es como ¿les parece? Sí, Parece es súper súper bien. interesante. Y la verdad es que la oportunidad lo amerita de todas maneras. Sí. Y yo digo que lo hagas tú. Es como la necesidad de la especialización en la atención de las personas mayores, en mediación. Sí, Ajá. claro. Sí, Algo así veo. sí, Sensibilizarlos. sí. Súper. Y vamos a invitar también a la Defensoría, a los de la Alianza, distintas personas con las que estamos hoy día actualmente involucrados y que es súper necesario también que empecemos ahí a vincularnos. Así que, vamos, pero así como habían, de verdad. Hoy día vi el cometa Halley, porque en una de estas cuestiones que hacen, no sé por qué estaba metida me llegó una cosa de esto, de todo lo que se pasaba antes, de jugar a las bolitas, de todas estas cuestiones que yo hacía cuando Ah, ya. chica, y esto de haber visto el cometa Halley. O sea, y te juro que vi el cometa y dije, estas somos nosotras. Así como, ¡boom! Amén. Yo salí a buscar el cometa Halley. Yo también. No, si somos de aquella, somos de aquella. No, te tenemos que contar muchas cosas. Oye, yo bailé twist con Luis Dimas. Oh, Con la música de Luis Dimas. Bailé twist Sí, como yo loca. también. es que él También. bailaba espectacular. Sí, Sí. era como muy Sí. liviano. Es muy liviano, muy, muy liviano. Sí. Qué buena. Oye, el otro tema que teníamos que ver, vimos el tema de la capacitación para marzo, lo de las fechas y fechas. Ay. Y lo otro es el tema que también habíamos hablado de pro bono, ¿ya? Lo primero que tendríamos que ver sería quiénes de acá están efectivamente interesados, porque esto es algo absolutamente libre y voluntario. Y luego de ello, poder ver dónde estamos cada una incorporadas desde la perspectiva de la jurisdicción. Posterior a ello, o sea, me refiero en este mini programita o presentación, poder ver cuáles son las materias
digamos, de previas y obligatorias que vamos a abordar y cuáles no, para efectos de poder ir dándole vuelta a cómo las vamos a abordar y a quiénes se las vamos a presentar. Por ejemplo, podríamos hacerlo a las municipalidades, a mandarle una cartita, quiénes somos, todo esto con el respectivo, digamos, respaldo del colegio, Del colegio. y presentarnos ahí y señalarles que vamos a hacer pro bono, y Le ofrecemos la el servicio de pro bono en el fondo. y la Bari me dijo que existía algo que no entiendo bien porque yo en tecnología no cacho nada, pero que era factible poder ir como sorteo, digamos, o sea, como por turno. Ah, Pa' sí, que, pero eso en y el fondo es cuando hay ahí muchísima lo gente, qué sé yo. Pero nosotros podemos no ir somos nosotras tantas. mismas viendo Claro, cómo nos vamos Claro, ordenando, sí. y lo sí. que sí ponerle un tope. Por ejemplo, yo le decía ya, pero ¿cómo lo hacemos para que el colegio también nos pueda dar su respaldo y nos saque a la luz pública, digamos, ahí en las redes y todo? Y claro, y me hizo un buen comentario. Ya, pero con tope, porque imagínense que después nos llegan 200.000 cuestiones, o sea, yo por lo menos con mucho gusto las haría, pero no me va a dar el tiempo. Entonces podríamos hacer así como ya, las primeras 100 mediaciones que el colegio va a hacer para personas mayores y todo el cuento. O sea, como ponerle un atajo, y a lo mejor podemos aumentarla después, no tengo idea, pero como tener también eso en mente, de tenerlo como claro. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cuáles Así serían que los requisitos? ¿Solo ser mayores o tener alguna condición? A mí me yo da creo lo que mismo que... Yo personas diría que, mayores, No, yo creo que personas personas, mayores nomás. sí, Sí, personas mayores sí. para empezar en el fondo. ¿Y Mm. mayores son de qué edades? 60 60 años de para edad. arriba. ¿Hombres y mujeres? Sí. Sí, Entonces tendríamos que preparar un pequeño programita. Por las jurisdicciones dices tú también. Sí, Claro, claro, porque por ejemplo, ya, yo puedo solamente en Santiago, entonces obligación, Yo también, yo estoy ah, en Santiago. yo no puedo también hacer de Santiago. otra parte, y eso me significaría, si es que llega alguien, no sé, por eso es que tenemos que ver también el tema de las materias, porque claro, yo podría hacer pucha, no sé, no se me ocurre, pero de algo, un divorcio que quieran hacer, ponte tú, y que claro, y que para eso necesitamos ver, y qué sé yo, claro, yo ahí lo puedo a lo mejor hacer, independiente de dónde esté, o lo armo y qué sé yo, y se lo paso. Ahí tenemos que ver bien cómo lo vamos a armar, la verdad. Yo también Mm, estaba pensando que si el adulto mayor no tiene el apoyo logístico, técnico, va a ser imposible que se pueda conectar. Entonces a lo mejor nos mm, tocaría tal vez hacer algunas presencial y otras online. Va a depender ahí también. claro. Yo creo que son presenciales. Mm, Sí. Yo siempre he pensado en presenciales. buen punto también. Sí, sí, Ah, Buen sí, punto. Y sí, las que están en sí. regiones a lo mejor la podrían hacer online, por hacer un esfuerzo también de las que estamos acá que podemos movernos, digamos, Claro. y las que están en regiones poder hacerlo de manera online también. Ujú. Y así la idea es que todas podamos participar. Claro, igual, porque mm, la dificultad mayor de hacerla online en el fondo es la La documentación que te tecnología. tienen que presentar para que sea válido, ¿ya? Por ejemplo, te tienen que enviar las cédulas de identidad por ambos lados, te tienen que mandar el consentimiento informado, ya tienes que hacer las citaciones a través de una carta. Entonces, son varias cosas que tienen que cumplir, que no necesariamente la persona mayor está dispuesta a mandártela por línea, digamos. mm, Claro. más A lo que mejor, Porque se a lo les mejor los dificulta hijos, mucho más. a lo mejor los hijos se podrían conectar online. Claro, mira, pero Nosotros estar como las con el adulto. mediaciones no tienen representación de nadie, Mm, claro. am, más Porque esas que, son hola, chicas, híbridas. Hola, espérense. sí. Voy a ver hola. si es que me vine para buscando enchufe, entonces estoy en un lugar no apto. Espérenme, me voy a mover de nuevo.
Sí, mientras tanto les digo de que, bueno, yo las he escuchado atentamente, todo muy bien, muy bonita la presentación de nuevo, de felicidades. Em, Quería comentarles en relación a lo que están hablando, de que, o sea, igual sería importante tal vez el tema de la difusión primero, porque la mediación, particularmente en las personas mayores, está como muy poco conocida. Entonces, eh, no sé si a ti te pasa, Pame, pero nosotras cuando trabajamos atendiendo personas mayores, precisamente con diversos conflictos, eh, cuesta muchísimo trabajar este tema de intentar generar algún acuerdo, porque en realidad las redes de apoyo se diluyen un poco. Eh, no sé, particularmente los problemas que ellos arrastran son precisamente situaciones conflictivas con los hijos. Entonces también ahí tenemos como, yo creo que varias aristas que ir pensando cómo abordarlas desde el punto de vista práctico. Eh, yo pienso en mis atenciones, por ejemplo. Hoy día conversaba con una señora que lo único que quería era. Quedó pegado. Se Se quedó quedó pegada. pegado. Sí. Sí. ¿Pame, van a ser solo mediaciones familiares o de otro ámbito también vamos a abarcar? Vivan ahí, Eh, pues. Sí. Entonces ¿Cómo ahí Silvia, te quedaste, te habías Silvia, te quedado quedaste pegada. pegada? me quedé Estabas pegada. diciendo que, Sí. que el ámbito que nosotras vemos, que a ti te pasan las atenciones. Y Claro, que que es habías tenido una complejo. situación hoy día, parece. Claro, mira, yo les estaba comentando que hoy día particularmente me toca una atención de una persona mayor que tiene al cuidado dos nietos a partir de un conflicto que tiene con una hija que vive con ella y con otro hijo también que vive con ella. Entonces, es muy difícil el tema de trabajar con las personas mayores, primero virtualmente. Sí. Entonces, el tema presencial que estaban comentando Es amerita fundamental. hacerlo de esa forma. Sí. De hecho, ahí viene como anillo al dedo el tema que toca hoy día, no es con la discapacidad auditiva de pronto. Entonces uno tiene que como estar muy atento a todo para poder colaborar en la resolución de un conflicto de este grupo. Entonces, a mí personalmente me ha tocado de pronto ir a los domicilios de las personas para poder entender cuál es la situación. Por eso yo un poco digo de que la mediación se desvirtúa también en la atención de la persona mayor. No es precisamente una mediación, porque tienes que hacer una intervención en donde no siempre va a emanar de ellos la resolución del conflicto. No sé cómo explicarlo. Sí, Entonces, yo te No, entiendo, Silvia. sí, Yo entiendo perfectamente dónde vas, porque en el fondo desde que te conocí, ya, y desde que empezamos a conversar estos temas, en el fondo lo que tú necesitas no es una mediación propiamente tal, sino que es una intervención familiar, que es distinto, ¿ya? Por eso claro, que necesitas ir al lugar de residencia de la familia, conocer un poco más, qué sé yo. Pero lo que nosotros en el fondo estamos ofreciendo en este espacio son mediaciones familiares que pueden ser también relacionales. claro. Por eso hay que buscarle como el lado, el acomodo y qué bueno que se tenga el respaldo del colegio porque yo creo que va justamente, nosotros vamos a tener, que me parece una tremenda oportunidad, que se pueda conversar estas cosas en distintos espacios, porque la realidad de la persona mayor amerita que se trate de manera especializada, como también lo hemos dicho y ustedes lo han estado conversando, lo insinúan y a cada rato tenemos la mirada ahí como muy clara, pero está complejo Sí, claro. el abordarlo desde el punto de vista práctico. Es Se complejísimo.
se complejiza porque no tenemos una ley que nos respalde en el fondo, ¿ya? Eso es lo complejo. Entonces, ¿dónde nos apoyamos legalmente como para poder intervenir a este grupo etario de personas en el fondo con esa complejidad de problemáticas que tiene, ¿ya? Entonces, Claro. no tenemos ese respaldo, ¿ya? Lo podemos hacer profesionalmente, que si yo, nosotros todos sabemos de intervenciones en el fondo, Y hay que tener pero muchísima paciencia, muchísimo sí, tino, claro, sí, muchísima sí, habilidad sí, sí, comunicacional, sí, sí, porque sí, claro, no vas a dar de pronto el ancho al problema concreto. Sí, no, no, es muy difícil, sí, es Sí, muy sí, difícil. sí, precisamente por sí, eso habíamos estado hablando que una de las cosas que queremos es cuando lleguen los casos, de partida empezar a verlos en forma conjunta para poder ir aprendiendo de cada uno, para poder ir viendo a quién vamos a citar, cómo lo vamos a hacer, y ir apoyándonos entre todas para poder ver esto, porque sí, yo concuerdo plenamente con lo que se está manifestando. O sea, acá hay un tema, claro, de mediación desde a lo mejor lo jurídico, si se quiere, en términos de que se requiere una pensión de alimentos para la persona. Ok, pero sin embargo, supongamos que no está declarada la interdicción, que nosotros obviamente vamos a encontrar interdicción, pero que tenemos que citar a los hijos, tenemos que a los nietos, a los hermanos, etcétera, para poder llevar a cabo una gestión que permita que la persona mayor quede en la mejor posición. Desde ahí la imparcialidad, o sea, ni una posibilidad de imparcialidad, porque vamos a estar nosotros de alguna forma defendiendo los derechos de la persona mayor, porque la persona mayor capaz que ni siquiera pueda estar, capaz que la persona mayor esté postrada. O sea, no sabemos, claro, nos pero va eso escapa, pero eso, a eso me refiero yo, que claro, que la necesidad de intervenir a este grupo de personas en el fondo está indudable, pero no tenemos el respaldo ya legal en el fondo que nos permite intervenir. Pero Entonces, no, es fíjate que que más que no tener el respaldo, o sea, hay como ciertas mediadora me maneras, refiero yo, como como mediadoras, mediadora, claro, como como mediadoras. mediadoras. Pero yo creo que también ahí está justamente la oportunidad nuestra para exacto. poder meternos en esto que es necesario y que no se está a lo mejor trabajando como se debiese. Y ahí hay yo creo que las mismas personas a uno le pueden ir aportando muchísimo, uno se puede ir nutriendo de toda esta problemática a partir de los distintos grupos en donde uno puede ir pesquisando la diversidad de temas que a ellos les preocupa. Nosotros Es- tenemos ahora no sé si- este sábado acá en la Comuna del Bosque, eh, la conformación ahí se me olvidó el nombre. Eh, ay, em, discúlpenme, pero es que he estado tan atareada que estoy hasta no olvidadiza. te preocupes. Pero el primer no es comité, Centro. no, no es centro tampoco, pero los representantes de personas mayores ya se convocó, se hicieron los conversatorios, todos, ahora ya se designa tiene un nombre Observatorio, técnico. Ah, observatorio. ay, discúlpenme, no es, discúlpenme, a ver si lo encuentro por acá, lo voy a buscar. Pero Se va a hacer, a lo mejor es el observatorio de personas mayores, eh, porque se está haciendo en es todas las comunas. el Congreso Comunal de Personas Mayores, dice. Ah, Eh, Mira, se extiende la invitación al Congreso de Personas Mayores a realizarse este sábado a las 10 horas en el colegio, em, porque se va a designar ya definitivamente, mira, acá está. Vecinos y vecinas, te invitamos al Congreso Comunal de Personas Mayores para que conozcas el Consejo Ciudadano, eso es, el Consejo Ciudadano y las propuestas de trabajo que serán
para el beneficio y bienestar de todos y todas. Es decir, ya está conformándose oficialmente el Consejo Ciudadano de la Comuna, en donde ellos ya traen muchos de estas personas que van a ser los representantes, ya traen armado el listado de petitorios. Entonces, de donde se desprenden una diversidad de temas que ellos abordan desde su propia mirada, que es fantástico, porque ahí uno puede ir pesquisando esa necesidad que nosotros a lo mejor desde la mirada multidisciplinaria, de la mirada profesional, se nos pueden escapar, porque uno a lo mejor se entusiasma también con su propia mirada y no está abordándolo desde su vereda, que es de donde en realidad está la necesidad. Y eso a mí me parece que es donde tenemos la gran oportunidad de insertarnos y hacer intervenciones que nos permitan empezar a visibilizar el trabajo nuestro también, porque hay tanto por hacer, tantísimo por hacer, que uno empieza a mirar y dice, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo de tanto que hay que hacer? Y no les quito más tiempo porque me entusiasmo demasiado. La Ceci había levantado la mano. Es que a mí o sea, la siguiente duda, con todo así lo que están conversando del asunto de la mediación de las personas mayores, yo me ponía en el caso, por ejemplo, de una persona mayor que vive con hijos y tú entras en la visita, los vas a ver, qué sé yo, pero esa persona tiene un problema y tiene problema con los hijos, pero vive con ellos. Entonces, ¿cómo haces tú esa intervención? Porque ya es una intervención, porque ahí ya empiezas a ver todo el grupo familiar, porque la persona, la señora, no puede irse contra los hijos porque vive con ellos, pero Claro. está en malas condiciones. Entonces, ¿cómo actúas ahí? Vas a hacer una mediación, pero están los hijos. Entonces, ¿cómo se hace en ese tema? Esa Hay duda que hacer una intervención relacional ahí. Exacto. Lo que pasa Necesariamente es tiene que haber una cuestión relacional. Tiene que haber una conversación seguramente aparte con los hijos, aparte con la señora, después juntarlos y ver qué es lo que quiere Bueno, cada pero uno, eso es más cuál que es una la mediación, expectativa, po. cuál Eso es es la más que expectativa. Por eso Es te digo que, yo que tiene que ver en el fondo, tenemos que separar las cosas porque son dos temas que son atingentes ambos, ¿ya? Pero que van por carriles separados. Uno que tiene que ver solamente con la familia, digamos, y con las materias que están legalmente aceptadas en el fondo, que tienen un marco jurídico y legal, que si yo que tú puedes presentar la documentación para que sea legal, ¿ya? Bueno, un respaldo legal para las partes. Y lo otro tiene que ver con este tipo de intervenciones que menciona Ercilia y menciona también Pame, que tiene que ver con un camino que nosotros vamos a ir recorriendo y vamos a ir aprendiendo también, ¿ya? Para ver cómo podemos nosotros ver ese tipo de problemáticas también, ¿ya? Pero eso es un como aprendizaje. es una atención de un caso social en el fondo, un caso social, sí, porque es sí. eso. ¿Mm? Requiere de múltiples disciplinas, en Sí, serio, muchísimo. Sí, Sí. sí. Requiere de terapeuta ocupacional, como sí, decía de Noé todo, hace un de rato, todo. requiere de asistente o trabajador social, requiere de terapeuta Son ocupacional, equipos incluso multidisciplinarios en el fondo. multidisciplinario, de Sí, salud, Pero ahí etcétera, tenemos sí, etcétera. redes sí. también, chiquillas. Hay Tenemos redes. redes también en las cuales podemos abordar. Noé había levantado su manito. Sí, yo había pensado que, bueno, con lo que dice Ercilia y lo que explicaba la Ceci, ahí tendríamos nosotras que invitar a una persona del colegio que se dedique a la mediación vecinal o comunitaria. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, nosotras, aparte de hacer la mediación familiar, vamos a hacer una intervención. Entonces tenemos que mezclar ambas cosas, pero sin que como que faltemos como a los principios de la mediación. Pero ¿cómo hacemos eso? Yo por lo menos hace años atrás, cuando estuve en la quinta región, vi un proyecto de mediación comunitaria en el cual más o menos hablaban con vecinos
Y estos mediadores lo que hacían era como evitar que estos vecinos como que se agarraran a palo, por así decirlo. Sí, sí, Como vivían en casas pareadas, sí. evitar que se tiraran así como palos y se tiraran basura y este tipo de cosas. Entonces, al final, estos mediadores también hacían como una intervención. Sería como interesante invitar a alguien que nos pudiese como ahí realinear. Y en el colegio hay una persona, de hecho, yo tomé el Hay diplomado de varias, neutro de comunitario hay varias que se y es una dedican a lo persona que está en la comunitario. directiva, un profe, de hecho. Y la Bueno, mediación relacional también es bien bonita, esa no me sí. he formado en eso. Mm. La Cristi dice el respaldo metodológico y técnico que trabajó en la Municipal del Bosque, eso es intervención familiar. Está dentro de un diagnóstico, plan de acción, quizá pueda ser un coach. Bueno, un poco lo mismo, conoció un counseling. Vamos a hacer un live, las invitaré. Genial, súper, Qué bueno. súper. Quería hacer mención a lo que para también lo que se está señalando. Yo la verdad es que soy bastante rebelde en relación al tema de las normativas, ¿ya? Creo que es importante golpear el tablero, o sea, entendamos que las normativas, las leyes se tienen que hacer y ir adecuando, no es rígido. La normativa se tiene que ir adecuando en relación a las dinámicas que se van dando en la familia, en este Sociales. caso, y socialmente, por lo tanto, tiene que ir una modificación y un cambio. Eh, por eso es que obviamente se van modificando miles de instancias, muchas veces lamentablemente quedan bastante atrás, o sea, nosotros vamos mucho más rápido que los cambios legales. Y en ese sentido, concuerdo también con lo que se está señalando en que acá tenemos que ver miles de aristas. Por lo tanto, yo creo que, y les propongo, que el próximo jueves nos sentemos un poquito a seguir divagando antes de armar un proyecto que lo vamos a empezar a armar obviamente, porque efectivamente tenemos a las municipalidades que son un factor bastante interesante y con quienes nos podríamos igualmente vincular. Tenemos a los spam, que también son un factor fundamental para poder tener también información como red de apoyo. Porque no vamos a poder hacerlas todas, chicas, o sea, créanme que va a ser complicado. Tenemos también la inmensa, y que yo lo encuentro demasiado entretenido, posibilidad de, como estaban diciendo, modificar en torno a, ok, la mediación hace cuánto que empezó, la mediación hace cuánto que partió con ciertos principios y parámetros que tienen una fuente, que tienen obviamente un planteamiento muy claro. Sin embargo, hay que ir modificando y, por ejemplo, la ley de violencia intrafamiliar, la 20.066, se hizo específicamente con una mirada de pareja, de cónyuge. Esa es la mirada. Con sanciones y con medidas cautelares y todo, pero con esa mirada. Después se abrió para que pudiesen calzar y entrar también niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores. Pero seguimos con la misma sanción, que no es nada, y seguimos con las mismas características, digamos. Entonces, claro, se abrió, pero no se modificó la sanción ni las consecuencias que pudiese traer. Por lo tanto, en ese sentido, creo que es una gran oportunidad de que tenemos para poder modificar, para poder efectivamente ponernos nosotros en el plano de, entre comillas, representante, no sé si representante es la palabra, estoy solamente tirando al aire, pero de alguna forma plantearnos en términos de respaldar los derechos de las personas mayores desde esta instancia, entendiendo que vamos a tener que efectivamente invitar a todas las familias a hacer la mediación y cómo vamos a ir abordando esto. Pero ojo, teniendo presente que tenemos también a otros factores, a otras redes, porque no las vamos a poder hacer todas. O sea, aunque queramos y tengamos toda la intencionalidad del mundo, no vamos a poder hacerlo. Pero sí podemos ir modificando y ahí armándonos y jugando con nuestros principios. María Angélica. Sí, sí, sí. Cuando yo me refiero a que tenemos el respaldo legal en el fondo es
que yo concuerdo con ustedes en el fondo, sí, uno tiene que ser rebelde en este tipo de cosas para poder avanzar, de todas maneras. Mi preocupación es abrir historias, ¿ya? Que las dejemos tan abiertas y en tan mal estado, ¿ya? Que no seamos capaces de cerrar esta historia y darle un buen fin, ¿ya? Ese es mi tema, ¿ya? Por eso que tenemos que tener, en el fondo, el apoyo de un equipo multidisciplinario, ¿ya? En que podamos intervenir a estas familias, en el fondo, aparte de lo mediable que pueda ser, ¿ya? Que seamos un aporte y que Sí, no seamos un problema mayor, ¿ya? Esa es mi preocupación. Podemos sí, crear un conflicto en Buen el punto. sí. No es. Sí, podemos crear un conflicto mayor. Claro, Claro, con exactamente. respecto a lo que dice, estoy de acuerdo con lo que dice la María Angélica. Y al final lo que nosotros tenemos que desmenuzar es el principio de imparcialidad, porque hasta qué punto nosotras vamos a estar involucradas con esas personas. Y si esto lo vamos a llevar a un ámbito personal, yo creo que a fin de cuentas nos va a afectar en algún momento y vamos a terminar mal nosotras. Entonces tenemos que analizar también qué tipo de autocuidado nosotras vamos a tener. Y lo digo y pongo énfasis en eso porque estar con personas mayores es involucrarte en su mundo. O sea, no puedes ser una persona 100% imparcial. Es muy difícil llegar a ese punto. Es Eso era. verdad. Por eso se Sí, tergiversa la mediación todo el Sí, pues, rato. claro, Se sí. claro, tergiversa. Y hay que claro. ir hacia justamente un trabajo, como bien lo dijo Pame hace un momento, en donde nos ocupemos de la problemática hoy, porque no es un problema de hoy para las personas mayores de hoy, es un problema para las personas que vienen mañana, que Así mañana es. cumplen 60 y para los jóvenes y los niños o los recién nacidos, como bien lo dijiste, Ujú. porque la norma tiene que ir adecuándose. Y si es necesario intervenir eh, o llamarle mediación como con otro apellido, hay que hacerlo y hay que ir a hacerlo porque alguien lo tiene que hacer. Si nosotros lo estamos viendo, no podemos eh, no, no hacer algo. O sea, yo de verdad estoy muy contenta con este grupo, estoy muy contenta de que estemos conversando sobre esto como en serio, aunque nos tome muchísimo tiempo prepararnos para llegar a un punto, no importa, hagámoslo paso a paso y tomémonos el tiempo que sea necesario, Pero porque de yo, verdad que yo todo el tiempo que he trabajado en esto me he sentido demasiado sola, muy sola. Ujú. Entonces, sentir de que hay otras personas que están dándole importancia a este grupo, me hace sentir realmente muy cómoda, muy contenta, muy ilusionada también de que en algún momento vamos a poder, aunque sea una pequeña cosita, hacer. Aunque sea pequeño, no importa, pero es más que nada. Mm. Sí, pues, Sí, concuerdo. sí. Oye, la Cristi dice, esa mediación relacional me da la impresión que es como terapia breve. Es un punto súper importante lo que estaba señalando también la María Mm. Angélica. Ahí lo escribió. Yo concuerdo y les quiero plantear lo siguiente, dada la hora, porque de la hora que se acuerdan, cuando al principio estábamos, no, una hora nomás, cada 15 días, y ahora ya no tenemos que inventar horario. Oye, pregunta, y para seguir y continuando con lo que se está señalando. ¿Por qué? Creo que, como ustedes muy bien dicen, tenemos que seguir dándole vuelta para armar algo bueno, concreto también, que no se nos dispare el día de mañana, porque podemos sacarlo por las redes y resulta que nos van a llegar 10.000 personas y a lo mejor no vamos a tener capacidad, no sé, tenemos que armarlo bien como estamos manifestando. Y desde esa armada bien, también ver que las redes con la municipalidad nos pueden ayudar mucho, porque ahí tienen, si bien es cierto, no tienen abogados, muchas municipalidades, sí tienen psicólogos y trabajadores sociales. Por lo tanto, desde ahí podemos armar esta red que necesitamos. Nosotros más bien, si bien es cierto, es una mediación, pero vamos a, de alguna forma,
a meternos un poquitito más desde lo jurídico, por así decirlo. Entonces también dejar ese espacio y cuando hagamos este vínculo con las municipalidades, podemos a ellos pedirles precisamente apoyo en esas áreas. Entonces, ¿les parece que yo había quedado la próxima semana de plantearles el tema de en la convención? Y la verdad es que me gustaría, si les parece, plantearles a grandes rasgos el tema de la Convención de Derechos Humanos, la Convención, los derechos, y bajar inmediatamente a lo que es la A esto. mediación y ver casos específicamente. Yo creo Sí, que les voy a sí, traer varios casos sí, para que los vayamos Eso- sí, viendo, sí, porque eso es una realidad. Es sí, una realidad y sí, ahí vemos, ¿sabes qué? En esta no tenemos nada que hacer, en sí, esto, ¿cómo lo sí, abordaríamos? ¿Cómo sí. lo veríamos? ¿A quién citaríamos? Y Sí, podemos ir viendo con mayor claridad, si les parece. es como la práctica. Claro, Sí, pues Sí. aterrizando en el fondo lo que hemos estado conversando. exacto. Sí. Súper, Súper. Me parece bien. genial, genial. Ya, desde ya les voy a avisar entonces que el día les voy a mandar apenas esté la dirección, porque estamos pendientes sí. de eso, para el día Sí. 10, para que me Sí. ayuden, porfa, a difundir Sí. y me comenten quiénes van, si es que van a invitar a más gente, cuánta gente más o menos, para poder empezar a ver todos los detalles que tenemos que ver. Pero por lo menos ya Bien. tenemos lugar. Eso a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Es de 10 a 1. De 10 a 1. Ok. Sí, a ver, o de 10 y media, 10 y media. Sí, es a las 10. Es a las 10. A las 10. Sí, sí, así que vayan preparadas. A las 10 el del 10. A las, sí, a las 10, el 10 del 10. Qué buena, sí, mira, De 10 a no había 13. cachado. Qué Bien. bueno, Es una cábala. sí. El 10 del 10. Tenemos El 10 a el las 10 del 10. 10. Pero, Exacto. pero es, claro, las Ya. chicas, un Siendo las gusto. 21:54 minutos, Uy, qué tarde. Súper bien. las adoro. Les juro que las adoro. Ercilia, una Me encantan. preguntita. A la Dígame. Ercilia, ¿tu mamá cómo sigue? Oh, gracias, linda. Está evolucionando bien. Muchísimas Bien. gracias. Estoy muy contenta con eso. Ay, qué bueno. Me alegro mucho. Súper. Muy bien. Muchísimas gracias. Cristi, cariños, Claro. porque ella ha mandado Sí. corazón y comentario todo el Sí, rato. Te Sí. adoramos, cuídese su garganta. Que se cuide mucho. Noé, te las Y su mandaste. familia. Sí. todo- Gracias por la Felicidades, invitación. Noé. Seca, seca. chao, cuídense muchísimo. Que estén súper. Cuídense. Nos vemos el próximo Descansen, jueves. cuídense. Chao, chao, cuídense. Chao. Chao, igual.